Buenas noches y bienvenidos a Movimiento 360. Mi nombre es Melissa Gilbert y con César Ruiz y Jorge del Valle les estaremos presentando la verdad desde todos los ángulos. En la noche de hoy tenemos un invitado especial, Rafael Velasco. Rafael, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Rafael Velasco va a compartir con nosotros hoy un tema muy interesante que actualmente está dando mucho de qué hablar en la sociedad y es en relación al recién emitido reglamento de generación distribuida por la Superintendencia de Electricidad ahora en enero. Pero para nuestros espectadores que no conocen a Rafael, bueno, Rafael fue superintendente de electricidad aquí en la República Dominicana. Él es economista, sin embargo tiene ya más de 33 años en el sector de energía, especializándose en lo que es el cálculo de la tarifa eléctrica y también en regulación. Rafael actualmente tiene una empresa, es fundador y gerente general de Ravesa y Associates, en la cual se proveen servicios de consultoría a nivel nacional e internacional en el sector de energía, principalmente en el sector de la energía renovable. Entonces, Rafael también ha participado y es miembro de diferentes comités aquí en República Dominicana y en el extranjero. Y bueno, nos honra contar con su presencia hoy para que nos hable un poco en relación a este reglamento, las situaciones, las opiniones que han surgido a partir de que la superintendencia ya presentó el documento. Entonces, Rafael, hola. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal, Melissa? ¿Qué tal? Buenos días a Bienvenido a su todos. programa. Muy amable y gracias por la invitación. Y bueno, para mí un placer compartir con ustedes sobre este tema y cualquier otra inquietud que puedan tener. Gracias. Perfecto. Bueno, Rafael, una de las cosas que ha estado un poquito caliente en las redes, en las noticias, es justamente el tema, como buen dominicano, de la instalación de los paneles solares. La instalación de los paneles solares o generación distribuida, pues en este caso ya que antes teníamos lo que era el programa de medición neta, donde ya la gente empezó a instalar sus paneles a partir del 2012 en adelante, ya ahora con este nuevo reglamento se está estructurando mejor, se está incluso hasta fiscalizando mejor por parte de la superintendencia ese proceso de instalación, operación y mantenimiento. Sin embargo, siendo una pieza que duró un tiempo discutiéndose en vista pública y demás, hemos visto que todavía hay posiciones que no están de acuerdo. Entonces, ¿qué es lo que queremos entender? O sea, este reglamento, ¿cuáles son sus ventajas, sus desventajas para la población, para el ciudadano, para que el que puede instalar un sistema de generación fotovoltaica, para quienes no tenemos ese sistema, no pensamos instalarlo, qué representa también a nivel económico para las distribuidoras, las generadoras, los sistemas aislados? O sea, nútrenos, por Muy bien. favor. Bueno, Son varias preguntas, ¿eh? son Son varias varias preguntas en una. preguntas. Claro, yo voy a abordarlas en la medida, en el orden que las has dicho, pero lo más importante quizás es comentar que la regulación, a ver, es normal que los sectores sean los sectores como el sector eléctrico, las telecomunicaciones, la regulación es neurálgico, porque se trata de bienes y servicios de primera necesidad. La energía eléctrica realmente hoy día no se concibe un sistema ni económico ni en la vida en sí sin el servicio eléctrico. Entonces yo creo que el reglamento viene a llenar un cometido. A mí me parece positivo como hecho de que el regulador realmente esté en esto, porque la regulación debe ser mutante. Es decir, el reglamento de generación distribuida, que es del 2010 más o menos, 2011, y la ley de incentivo a las renovables del 2007, había un escenario en ese momento que hoy, 18, 19, casi 20 años después, ha mutado
porque ha mutado la tecnología, ha mutado los costes, la realidad es otra, el sistema es otro comparado con aquel momento, y es natural que el regulador pues vaya actualizando, adaptando a la realidad esto. En ese tenor, y como me preguntas puntualmente, porque el reglamento abarca más cosas, pero obviamente concretamente la generación distribuida, es muy importante porque aunque parezca un tema para quizás a nivel macro, muchas veces no es totalmente neurálgico en el sistema interconectado a nivel de la cantidad de clientes que pueden acceder a autogenerarse y autoagenciarse un porcentaje de su demanda. Pues casualmente los que sí pueden acceder usualmente son usuarios grandes. O sea, no es casualidad que uno va por los barrios populares de Dominicana y es muy difícil que tú veas paneles solares porque Claro, hay un tema de así. poder adquisitivo envuelto en ello, que escapa al alcance del regulador, es la realidad que tenemos. Entonces, para darle un dato, por ejemplo, el, actualmente ustedes saben que en el sistema interconectado hay un pliego de tarifas que tú consumes de 0 a 200, 200 a 300 y así hasta Correcto. 700 kilovatios hora mensual y por encima de ahí ya no reciben ningún subsidio. Bueno, actualmente el 73% de los clientes está por debajo de 300 kilovatios hora mensual. Eso te dice a ti un poco, te da una foto de, del escenario, del blanco de público que atienden la distribuidora. Eso quiere decir el número de clientes. Pero cuando tú te vas por el lado de la demanda, es posible que los 30, 35 mil, 36 mil clientes que en el sistema interconectado pagan potencia, que es a los que les afecta el tema de la potencia, representan cerca de un 57, 60% de la demanda. Y ahí entran los grandes usuarios, los comercios grandes, las industrias, por supuesto la residencia de muchos de nosotros quizá que estamos por encima de 700 kilovatios hora mensual. Con tú tener un aire 8 horas al día durante un mes y con el tiempo tú sobrepasas los 700 kilovatios Así hora es. mensual. Eso es, digamos, un hecho. Entonces hay que ver en perspectiva. Yo creo que el reglamento es importante. ¿Por qué? Porque las fuerzas vivas y productivas del país sí tienen que ver con este tema, no tanto el usuario diario del sistema interconectado. ¿Por qué hago énfasis en el interconectado? Porque existen otros sistemas que son sistemas privados que atienden básicamente polos turísticos, que por una razón histórica y de realidad se produjo de esa manera desde hace ya 35, 38 años. Y bueno, asumiendo sin entrar el origen, sino la realidad actual, el escenario de esos sistemas que se llaman sistemas eléctricos aislados, porque la mayoría nació sin estar interconectado a la red, ahí el escenario es otro, donde el piso es un poco más alto. Las tres distribuidoras, pues como es consabido, tienen que lidiar con barrios marginados, populares, y con usuarios que no tienen el perfil de, y no hay nada de malo en ello, no todo el mundo aspira a tener un panel. Pero lo más importante es quién puede. Ahí el escenario cambia. Por eso hago énfasis del Sistema Eléctrico Nacional Interconectado, que son las tres sedes. Lo dejo ahí momentáneamente Pero la por si pregunta hay más es esa, preguntas. ¿son buenos o malos los paneles solares? Siempre es bueno, porque la energía renovable realmente debe ser incentivada. Y además de eso, en países insulares como nosotros, que no tenemos petróleo, no tenemos carbón, no tenemos gas natural, los ríos son cortos y poco caudalosos, obviamente la energía renovable, solar, la biomasa, los aerogeneradores o energía eólica, como se denominan, es bienvenido. En países como nosotros es fundamental. Lo importante es tú tener, y eso yo creo que las autoridades están clarísimas, es la cantidad de integración de renovables, hay gente que le llama penetración, integración de renovables, que el sistema pueda operar. Porque en estricto rigor, todavía al día de hoy, no nada sustituye tú tener una máquina que genera electricidad, que truene, lluvia o vente, si tiene combustible y está cargado, tú le das un botón y tienes energía. Los energías renovables necesitan o dependen de que el recurso esté disponible, de que haya viento, de que haya sol, está obviamente como todo sujeto, Condicionado. claro, está sujeto a los eventos climatológicos, pero lo importante es eso, o sea, depende de que el recurso esté disponible. Entonces, esa inestabilidad natural del tipo de generación necesita en un sistema como nosotros insular, no interconectado a nadie,
no como Europa que está interconectada o Centroamérica que está interconectada, necesitamos redundancia. Entonces tú siempre tienes que tener redundancia térmica. Térmico quiere decir de la tierra, o sea, o petróleo, o gas, o carbón. Necesitas redundancia térmica para la eventualidad de que esa energía renovable no esté disponible en su totalidad, etcétera, etcétera. Eso, digamos, por la seguridad del sistema. Y eso es lo que ha generado los obstáculos a los paneles. Me explico, porque la asociación, ACEFER creo que es, ha denunciado en varias ocasiones. Hay dos asociaciones, pero ASOFER es la mayoritaria. Ok, Sí. ha denunciado en varias ocasiones que ha habido muchos obstáculos de parte del gobierno o de otras asociaciones para que se liberalice, si se quiere, la instalación de paneles solares. Ese es el problema. Yo creo que el problema es más complejo, porque en el caso de las distribuidoras eléctricas, para nadie es un secreto el problema de las pérdidas que tienen y cómo operan deficitariamente. Entonces, de alguna forma, hay como una combinación de factores. Una es, obviamente, el costo de generación, en donde muchas distribuidoras tienen un costo de generación, aunque tienen un blend, pueden tener agua, etcétera, tienen energía de diferentes fuentes. El tema de la energía, vamos a limitarlo así, el tema de la energía solar bidireccional, el de los techos y las casas que retiran industria e inyectan a la red, pues yo creo que como obstáculos como tal no. Ahora, no hay duda de que históricamente las distribuidoras pueden haber visto, quizás en algún momento, como una competencia. ¿Por qué? Por lo que decía antes. Porque ¿quién pone paneles? Los clientes que más consumen. Entonces, para muchas distribuidoras, el problema ha sido históricamente que quienes se les van son quienes más se le hacen caja. Es decir, no se le va el cliente pequeño, se le va el que tiene cierto nivel de poder adquisitivo para poner paneles. El que siempre paga y el que consume mucho, exacto, claro. paga. Los grandes usuarios y además es el blanco de público controlado, porque las distribuidoras muy inteligentemente durante más de 15 años han instalado medición inteligente o telemedición en esos circuitos donde más colectan. Entonces prácticamente todos los circuitos A, clase B, donde la gente paga, el consumo es más alto, están telemedidos hoy día. Y eso afecta mucho. Cuando te va alguien así y se autogestiona un 15, un 20, un 18, porque por ahí es más o menos un 25% de su demanda, se nota. Eso puede haber sido un obstáculo económico dada la realidad de las distribuidoras. Licenciado, yo quiero hacerle una pregunta que no es nada técnica, como usted así se ha explayado, al igual que Melissa. ¿Por qué hemos visto en diferentes programas de televisión, en las plataformas, en la radio, hemos visto muchas quejas de usuarios de paneles solares de que se le ha incrementado el costo? Yo me puedo poner hasta como ejemplo, o sea, yo tengo paneles solares en mi hogar, a la cuestión de 8 meses, yo prácticamente no pagaba nada, y de buenas a primeras, pues se me empezó a incrementar la factura eléctrica. ¿Esto tiene algún motivo especial al margen de que llovió o no llovió? Porque no llovió. Y haya aumentado el valor. O sea, lo hay. ¿Hay algún inconveniente dentro de la sociedad que tienen los paneles solares? Bueno, cuando alguien, a ver, eso un poco cambió ahora con el nuevo reglamento y me voy a explicar, pero en estricto rigor y técnicamente hablando, y eso sí es transversal, no importa la regulación que tú tengas, el que pone paneles solares, automáticamente tú pones paneles solares, si bien es cierto que tú te estás autogestionando parte de tu consumo de energía, hay una parte que se llama potencia o capacidad en otros países, que es medio abstracto el concepto, pero hay que recordar que el sistema eléctrico se rige por leyes físicas, aunque por la reforma en todos nuestros países, las reformas que ha sufrido el sector, se ha implementado reglas de mercado. Un milisegundo es un milisegundo, un electrón es un electrón y se rige por leyes físicas. Hablando en ese tenor, cuando alguien pone paneles solares, digamos el típico panel solar, sin batería ni nada, en ese caso tú de alguna forma tienes, tú pasas a demandar un servicio por parte de la red en caso de una eventualidad de que tú no estés disponible. Por ejemplo, es cierto que tú dices, bueno, yo puse tantos kilos que me representan un 15% de mi demanda,
Pero cuando esos kilos no están, porque hay una vaguada, porque hay se te dañó o lo que fuera, cualquier eventualidad, puede ser climatológica o técnica, o de noche, si no tienes batería y la batería aún así demanda, tú retiras de la red. Entonces, el concepto de potencia es esa capacidad que la red te guarda, como que la distribuidora o el prestatario guardase en un almacén, simbólicamente, esos kilos para el día, el minuto del día de la hora del día que tú lo necesites. Si durante el día a día, cuando tú te generas, no requieres esa capacidad o potencia, pues no hay problema, pero cuando la requiera está disponible. El símil que yo más creo que se puede entender es como cuando tú rentas un carro. Cuando tú rentas un carro, tú rentas la disponibilidad de que ese vehículo esté en tu marquesina durante 24 horas, para la hora o el minuto que tú quieras dar una vuelta a la manzana esté ahí. Eso es la potencia. ¿Qué es la energía? El uso del carro. Las horas que yo uso el carro, esa es la energía. Y la potencia es la capacidad. El carro lo tengo allí. Así pasa con la potencia. Cuando usted pone paneles, ahí depende de la tarifa que tenga. Actualmente también cambiaré de tarifa, pero se permite ahora, con el nuevo reglamento se ha modificado, se subió el techo de 25 kilos y además de eso ahora si tienes más de 25 se utiliza el promedio de tu demanda de los últimos creo que 10 o 12 meses móviles, eso aumenta un poquito el pico. Pero en realidad lo que quiero aterrizar es el concepto, el por qué te cobran potencia cuando tú pasas a tener paneles, porque en estricto rigor hay una energía que está asociada a una capacidad en donde tú a partir de cierto momento, cuando tú no la tengas, tú vas a demandar la de la red. Y la red tiene que tener una planta con la capacidad suficiente para que todo aquello que tienen paneles, que en el día a día no lo demandan, el día que lo demanden, esos kilos tienen que estar ahí. O sea, que es falso eso que dicen nosotros los usuarios, yo no lo he dicho, pero lo he oído, de que las EDES han incrementado el valor por el uso de los paneles solares. Bueno, te aumenta el valor total de lo que pagas a veces, porque la potencia, tú antes no pagabas potencia. Vamos a poner el escenario. Siempre he pagado potencia. En el bueno. sector donde yo vivo se paga potencia. Ok, o sea, sí, porque es el perfil de consumo que tú tengas y tal. Si tú pagabas potencia, me parece, habría que ver tu caso puntual, pero en estricto rigor, si tú pagabas potencia, ahora se supone que al tú poner paneles, tu potencia en estricto rigor, a menos que tú te hayan hecho un inventario, en estricto rigor no deberías tener más potencia, cargo por potencia. Ahora bien, ¿qué pasa? Que muchos clientes al poner paneles, tú puedes tener un tipo de tarifa y al poner paneles pasas a otro tipo de tarifa. Okay. Y puede pasar. Pero lo más importante es que el cargo por potencia es como diría, es como inherente. O sea, va con el tú tener capacidad propia. A menos que que es el caso que mucha gente cree que es lo que pasa, que tú estés totalmente individual. Alguien que diga, me desconecto de la red y entonces pongo paneles, pero el panel de noche no genera, entonces tengo que poner batería. Pero la batería muchas veces, con las horas que el panel la cargó, no da para las 8 o 9 o 10 horas nocturnas. Entonces también tengo una planta. Correcto. Porque lo que muchas veces no se sabe o no se ve es que tú tienes un panel y es verdad. El técnico te puede decir, ponga tantas baterías para que toda su noche tenga carga. Pero si tú no tienes una red de respaldo, que esa batería no se llena desde la red, desde el cable que pasa por frente a tu casa. Es más caro es más caro el valor que lo que produce el panel Claro, solar. tú tienes que agenciarte cómo llena esa batería. Claro. Si tú no estás conectado a nada, esa batería se llena de 3 formas. O se llena del sol, o se llena de una planta eléctrica para cuando no haya sol, cargue las baterías. No de la red. Asumamos que tú tienes una red. Bueno, tú la cargas del sol, pero esa batería llega un momento en que quizá la carga le da para 4 horas y se te puede ir la luz, se te puede apagar todo a las 3 de la mañana o a las 5, depende de tu consumo. Si tú pones más aire no, pero abanico, lo que tú tengas de consumo. Entonces, hay un momento determinado en que entra. Eso va cliente por cliente. Una villa que está cerrada, que tiene esa batería full cargando y que la gente va de viernes a domingo, es un caso bastante curioso porque ese tipo va a estar excedentario posiblemente. No es culpa de nadie, pero sí es mandatorio que pague potencia. Porque él está así, pero en la Navidad que él se pasa 3 meses, aunque sea por 2 veces, el día, la Nochebuena, hace Aunque una sea el fiesta. 24. Claro,
es para que el momento en que tú no tengas disponible tu autogeneración, por la razón fortuita que ocurra, si estás en una red, tú la vas a demandar de la red de manera automática. Perfecto. Ujú. Eso lo entiendo. Bueno, un poquito atrás, antes del corte, tú dijiste que las EDES, si se quiere, temen, no temen. Ven con aversión el hecho de que se vayan los mejores clientes. Eso lo entiendo. La ONE estableció el año pasado o antepasado, no me acuerdo, que en hogares solamente hay 8.000 hogares con paneles solares. Eso es poquísimo. Eso es un 2% del sistema, me parece. 0,2%. Si vamos a los negocios, que andan con 14.000 entre todos, 0,4%. Pero hay 630.000 hogares que no pagan absolutamente nada. Nada. Claro. Eso es un poco injusto, pienso yo. O sea, no quieren que se vayan los mejores clientes, pero igual tampoco hacen nada para que 630.000 hogares paguen. Y seguimos penalizando a esos clientes. Entonces, Sí. lo digo por el tema de los obstáculos, que vuelvo a insistir, que muchos, ya César lo dijo también, se ha establecido y se ve como algo injusto, como que la clase media o media alta sigue subsidiando a todo el mundo. Pero eso pasa aunque tú no tengas panel. El subsidio cruzado Sí, existe. sí, claro. Y además, para que tengas una idea, mira, el sistema tiene más o menos 3.3 millones de clientes que están en los sistemas comerciales de las distribuidoras. O sea, hay gente que le llega una factura mensualmente y que están medidos de alguna forma. Pero, como tú has dicho, hay unos 500.000, 600.000 que no tienen medidores. Y por supuesto que es un problema de gestión de las sedes. Claro. Entonces está claro, ya eso digamos que escapa al alcance del reglamento de generación Sí, sí, eso lo distribuida, entiendo. porque hay que separar. Este es un tema ya más bien De gestión, de gestión y de política del Estado, porque hoy día las tres principales las gestiona el Estado. Entonces sí es cierto o sea, no es el hecho de que haya 500, 600.000 clientes que no pagan nada porque no tienen medición por un problema de gestión de las sedes. Digámosle, pongámosle ese sello, eso tiene más profundidad que solamente un problema de gestión, puede ser hasta político, pero gestión, pues obviamente no debe ser excusa para lo que corresponde técnicamente. Y es importante lo que tú preguntas, porque nosotros no somos el único sistema que tiene estos temas. Rafael, yo tengo una pregunta en relación al comentario que hiciste anteriormente de esas personas que sí pueden poner los paneles solares. Hay lugares donde si yo me desconecto del sistema, posiblemente yo puedo tener aquí mi planta eléctrica y yo la prendo y definitivamente no tengo que contar con la distribuidora, ¿verdad? Pero ¿qué pasa en esos lugares donde el turismo es importante, en esos lugares que son los sistemas aislados, donde no hay una alimentación directa de una distribuidora del CENI, sino que son empresas que tienen concesiones específicas para generar, comercializar, distribuir la energía? O sea, ¿qué sucede cuando ya vimos que eso perfectamente afecta a las distribuidoras? ¿Qué pasa en esos lugares donde sí hay otro nivel adquisitivo de que las personas pueden poner paneles solares en mayor cantidad, mayor porcentaje? ¿Cómo entonces se mantienen esos sistemas aislados? ¿Cómo pueden compensar esos costos? O sea, explícanos un poco sobre ese tema. Muy buena pregunta, porque es una realidad y existe. Es interesante. Mira, los sistemas aislados nacen por una coyuntura histórica a raíz de la ley 1490 del año 1992, aunque del 90, pero se implementó ahí. Esa ley, en aquel momento, el unifilar, o sea, las redes del sistema no llegaban ni siquiera a Bávaro ni a La Terrena, muchos pueblos turísticos, y el boom turístico ya venía desde los 80 siendo importante para la economía, y las autoridades del momento sacaron una ley especial de incentivo para esos sistemas donde podían instalarse, son aislados, o otro nombre que tienen son verticalmente integrados, generan, distribuyen y comercializan la energía. Ya hoy día hay unos 6, algunos están interconectados, aunque conservan la concesión de la distribución eléctrica, pero el origen es ese, por eso hay un sistema un poquito, hay como dos realidades, pero es importante porque en ambos casos tiene una lectura distinta el tema de los paneles.
Me explico. En el sistema interconectado ya comentamos la realidad de la sede, le lacera este tema, obviamente es un problema de gestión, no vamos a tapar el sol con un dedo, es así, pero hay un tema importante porque hay redes, lastimosamente cuando un cliente se va de las sedes, en otros sistemas tiene que pagar por las redes, por el peaje de las redes, aquí un usuario no regulado, si tiene su propia subestación, se va y no le deja nada, o sea, no le deja, como dicen por ahí, ninguna borona, como decía un famoso político. Así que eso pasa. En los sistemas aislados es distinto. Y yo creo que ese es el gran mercado de las empresas que venden estos servicios de instalación de paneles solares y de autogenerarse parte de tu demanda. ¿Por qué? Porque en los sistemas aislados es otra realidad. Son lo que algunos son ciudades, lo que le llaman destinos, ciudades destinos. Hay alguna, Casa de Campo un ejemplo, valga la otra en la zona del este hay un par, y otros son sistemas aislados que dan servicio público, como es el caso consabido del CEPEN, de Luis Fuerza Las Terrenas, sirven a todo el que se instala en esa zona, en esa comunidad, exacto. Pero en ambos casos pasa algo curioso, sobre todo en las ciudades de destino, que son 4 o 3 o 4 de los sistemas aislados, y es que el público de allí es distinto. Así como yo decía que en el sistema interconectado 73% de la gente consume menos de 300 kilovatios hora al mes. Y la verdad es que tú no has visto un panel en el Hoyo Chulín, tú no has visto un panel en Ciudad Nueva y de clase media, tú no has visto un panel en muchos lugares, porque es como los carros eléctricos. La realidad es que somos un país del tercer mundo con una economía en desarrollo y que tenemos un tema de poder adquisitivo y de nivel, calidad de vida. La ciudad destino es distinta porque es una ciudad privada en donde el perfil del cliente, ese cliente de menos de 10 kilos, que es el que actualmente se exonera para el tema de paneles, no existe prácticamente, salvo que no es una oficina, todos los clientes pues son o segundas viviendas o apartamentos turísticos inmobiliarios o complejos turísticos o villas, etcétera. ¿Y qué pasa? Que por el poder adquisitivo ellos sí pueden poner paneles el día que les plazca. Y está muy bien que sea así. Lo que pasa es que están dentro de un sistema y unas redes que son privadas y que esas redes tienen reglas de juego para operar. Me explico, no es lo mismo un sistema interconectado que atiende 4000 megavatios de demanda máxima, que tiene energía que viene del agua, del carbón, que viene energía eólica, energía diésel, a un sistema aislado donde tiene una demanda, pongamos un caso hipotético, no es el caso de ninguno, 20 megas, por decir el caso, 20 megas, y que tú, de repente, eso es independientemente del derecho, ustedes que son abogados. Pero 20 megas es mucho o poco. Vamos a decir que poco, pero si tú lo ves como un sistema aislado, digamos un sistema... En materia de paneles es mucho. Imagínate un sistema de 20 megavatios, hipotético, de estos sistemas de ciudad de destino, donde la gente tiene poder adquisitivo y de repente en un par de años, de esos 20 megas que tú sirves, ya tú tienes paneles por capacidad de 7, 8, 9 megas, casi que el 40% de tu demanda. Eso le crea un problema no solamente a la operación de la red, sino que por lo que yo decía antes, el que tiene paneles, el día que hay una vaguada, aún con batería, el día que llueva 4 días y el panel y la batería no se llenó, va a requerir de la red. Entonces el prestatario del servicio tiene 20 megas, hay 7 que se le van de la demanda muchísimas horas al día, pero el día que esos 7 no estén, él tiene que tenerlo. El día que haya una eventualidad climatológica en la zona, como son zonas puntuales, él tiene que tenerlo. Entonces eso amerita que el prestatario del servicio, aunque tú tengas paneles, a menos que tú te independices y no te conectes nunca, que es otro caso, tiene que tener energía de respaldo para eso. Entonces tiene que seguir invirtiendo en su capacidad y sus redes tiene que reforzarla, porque la energía renovable por su característica es inestable. Hay momentos que tú tienes un panel generando, tú tienes 5 kilos, pero pasa una nube y tú en milisegundos te va a cero. Automáticamente tú necesitas de la red o ala del panel o ala de la batería. Hay que estar interconectado sí o sí. Bueno, es lo recomendable, ¿entiendes? Es lo mandatorio para tú tener... Pero, por ejemplo, en el caso de los sistemas aislados, las personas que compran villas, que compran apartamentos en esas zonas, que tienen hoteles, yo voy a instalar unos paneles solares. Y ahora hay una figura que se introduce en este reglamento de generación distribuida que es vertido cero. Eso me desconecto definitivamente.
¿Qué pasa? Aquí en Santo Domingo yo puedo perfectamente tener mi planta eléctrica. Sin embargo, en ese tipo de proyecto, por una situación del mismo esquema de políticas de construcción, de armonía, etcétera, bueno, yo no puedo tener una planta eléctrica. Entonces, tengo o que poner las baterías, pero tomando eso en cuenta, igual, por lo que estás explicando, lo recomendable sería continuar conectado, porque cualquier cosa que pase con esas baterías, no necesariamente y para el tamaño de ese tipo de vivienda, puede que no me supla. Además, creo Ya que entiendo, sí, tu escuché pregunta. a alguien comentando que ahora mismo lo que es la generación de electricidad a partir de paneles solares, la instalación, la infraestructura como tal está mucho más barata que hace 10 años. Excelente. Pero ahora, para tú poder tener esa continuidad de recibir esa energía, esa electricidad en tu casa, teniendo tú que invertir en baterías, que la batería ahora mismo, al ser una Son de tecnología litio. relativamente nueva, sí salen caras. Entonces, Ujú. cuando tú vienes a calcular el valor de lo que supuestamente te estabas ahorrando en caso de que tú quieras ser vertido cero, más lo que tú tienes que invertir ahora en batería, quizá no te sale tan barato también. Sí. No sé tu, No, tu un poco opinión. entiendo lo que tú me quieres preguntar. A ver, claro, ¿cuál es el tema? El vertido cero, en rigor, siempre se puede poner. Ahora, un vertido cero en promedio es más o menos, si tú pones paneles y pones batería con vertido cero, batería de vertido cero te puede costar un 30% quizás, más que solamente paneles, la instalación per se. Y tú dirás, bueno, yo lo recupero en el tiempo. Puede ser. Pero no digo que no, y esos son temas que depende de lo cuánto tú pagas. Ahora, el vertido cero, en rigor, es para cuando, por ejemplo, ¿qué es la usanza? Cuando ustedes saben que por el reglamento hay una capacidad máxima. Anteriormente era un 15% de la demanda máxima de cada circuito. Hasta el 15% de la demanda máxima de cada circuito se puede instalar el equivalente en paneles o Ok. en autogeneración. El reglamento ahora lo propone que sea 30, subió el techo. La verdad es la siguiente, y eso tiene su bemoles. El 15 fue muy protestado porque era como tú sacar un conejo del sombrero. 15 a todos. No es cierto que todos los circuitos aceptan un 15. Algunos aceptan más, otros aceptan menos. Eso es sujeto de una evaluación. Mm. Y el circuito es mutante. Pero el 30 que acaba de poner las autoridades tiene la misma lectura. El 30 sigue siendo un conejo que se saca del sombrero, se sube el techo, no quiere decir en rigor. Tú dices, bueno, estoy contento porque me abrieron la ventana. Pero bueno, eso habría que verlo, pero el argumento sigue siendo igual. O sea, no es cierto que todos los circuitos aceptan un 30. Entonces vamos a hacer la cosa una vez definitivamente bien. Ahora, el vertido cero muchas veces se usa para ese 15 o ese 30, vamos a decir que el 30. Cuando llega el último, el que llega después que ya la capacidad está copada y llega y ya tú representas un 31, tú puedes poner vertido cero y eso significa un mecanismo que las baterías no, ni tu panel inyectan a la red. Tú solo retiras, pero no inyectas. Por lo tanto, tú no estás en ese rigor. La verdad es que el vertido cero es para la gente que puede pagarlo. O sea, el vertido cero es para los ricos, para los industriales, para los comerciantes. Ningún Ya. ciudadano de a pie ni pone batería ni pone vertido cero. Y es importante que lo tengamos pendiente. Por eso los sistemas aislados son la masa, son el jamón del sándwich para los señores que están en el negocio de paneles. Claro. Porque ahí todo el que está ahí puede poner paneles. Sin embargo, en el sistema interconectado, para las distribuidoras lo es porque se le van las cajas. Pero tú te pones a pensar de 3.3 millones de clientes medidos, que el 73% no pueda, ni siquiera se asome a un panel. Te está diciendo que es un tema de élite. Mm. Por la realidad del país, no la tecnología. La tecnología está disponible para quien sea. En un sistema aislado, el tema del vertido cero, el tema está en que sube el techo. Porque cuando tú tienes un 30 y el que llega después del 30 tiene el dinero y pone su vertido cero, que es realidad, ya no es un 30. Es más de un 30 que el servicio, Claro. que el prestatario no está sirviendo el circuito, ¿me entiendes? Es un 30 oficial. Pero si pues, de ahí en adelante tú tienes que el que llega pone vertido cero, quizás es un 50 de la demanda máxima que él no está supliendo. El nuevo reglamento tiene más cosas positivas que negativas. En términos generales, la actualización de un reglamento y su adecuación a la realidad siempre es positivo. Yo creo que el hecho de que la autoridad, el regulador esté
por fin, y ha sido así en los últimos 5 o 6 años, actualizando bastante muchas de las herramientas regulatorias que rigen el sistema, es positivo siempre. Y yo creo que este es un reglamento que tiene muchas luces, pero como todo también tiene sombras, obviamente. Y partiendo de que todo es mejorable, vamos a adaptarlo a la realidad correcta. Yo creo que en realidad en los aspectos técnicos tiene muchas cosas buenas. Creo que hay cosas que por suerte la aplicación es dentro de 90 días, ya un poco menos, pero 90 días, lo cual permite a todos los agentes del sector poder comentar y hasta cierto punto observar. ¿Por qué? Porque hay algo importante y eso y algo que yo lo puedo decir como experiencia propia. El regulador está para proteger a todos los agentes del sector, a velar por sus derechos. El regulador es como un policía eléctrico, en el caso del sistema eléctrico. A veces se cree que es un defensor del pueblo y que debe regular solo para, o que regula solo para la generadora. En rigor, es para todos. Yo creo que es la intención de este reglamento, el hecho de poder regular a todos los agentes, pero no hay duda de que le está cargando el dado, en mi opinión, a los señores que no van a poner paneles nunca, que no tienen posibilidad de ponerlo. Yo me incluyo en este momento. Somos dos, ¿eh? Exacto. Y No, está de acuerdo con tu posición. y bueno, y de alguna manera sí, es un derecho, claro, es un derecho, pero adaptado a la realidad dominicana y sobre todo dentro del sistema interconectado, sinceramente, esto es para un grupo de clientes, no por culpa de nadie, porque es la realidad del mercado. Yo tengo una pregunta O ahí, sea, entonces. Porque tú tienes, dime tú, de 3.3 millones de clientes medidos, que 30.000, 36.000, 40.000 tengan acceso a los paneles. Tú estás hablando de una infinita minoría. Claro. Infinita minoría. Casi una élite de clientes, por el perfil de poder adquisitivo. Y no es culpa, no es realidad, o sea, no digo que esto lo ocasiona a nadie, lo ocasionamos todos los dominicanos en 500 años que hemos llegado a este momento. Pero vamos a eso. Es élite, o sea, sistemas aislados están en polos turísticos usualmente. No conozco ninguno que no tuvieran ahí. A lo mejor lo hay, pero los usuarios son personas de élite. Tú eres economista, tú sabes que el consumidor actúa de forma racional. Mucho más si tiene dinero y tiene nivel educativo. O sea, está buscando su mejoría económica. ¿Cuánto cuesta producir un kilovatio hora en uno de esos sistemas aislados? Bueno, depende. Porque la queja es que son un poquito caros, ¿eh? Sí, yo creo que, a ver, eso también tiene que ser, vamos a decirlo de esta forma, porque es lo correcto de decirlo. Los sistemas aislados deben estar sujetos a un estudio tarifario que debe ser promovido y realizado en algún momento para porque tú no puedes regular lo que no conoce sus costes. Y haciendo una salvedad, un par de ellos están interconectados. No toda su demanda viene de plantas que están dentro del CENI y tal, pero una parte importante. Otros no lo están. En rigor, ahí hay un tema de calidad de servicio. Y por ejemplo, es claro, cuando tú lo comparas con el interconectado es más caro, pero tengamos en cuenta algo. El sistema interconectado tiene un subsidio. Correcto. Donde la tarifa no representa ya absolutamente sus costos para nada. Sí, o sea, hoy día la tarifa promedio que reciben las distribuidoras al cobrar, producto de todos los subsidios y los escalones que existen, no representa nada. O sea, a nivel económico no solventa nada. Se compensa un poco con los usuarios de más de 700. Y, como digo, sobre ese escenario, tú pedirle que sacrifiquen más todavía. Tú dirás, bueno, apriétate los pantalones y comienza a ser eficiente. Claro que sí, pero respondiendo a tu pregunta, ¿los sistemas aislados son más caros? Sí lo son. ¿Tienen una mejor calidad de servicio? Sí, y compiten con el resto del mundo. Pero habrá que diferenciar aquello. Y yo creo que en última instancia, el regulador y la autoridad tienen la herramienta. Cuando yo fui superintendente, por ejemplo, y lo quiero decir, se abrió una licitación para hacer una auditoría a los sistemas aislados, una auditoría de costes. Se logró hacer, porque era por plazo, se logró hacer con 3 que están en la costa norte, la costa atlántica, y seguíamos con lo de la costa que miran a la costa sur. Lastimosamente, luego de ahí, pues no se siguió. Y de alguna forma yo creo que las actuales autoridades lo tienen pendiente, me consta que eso está en agenda. Pero es interesante ese tema de los sistemas aislados. ¿Por qué? Porque efectivamente cuando ustedes van a un proyecto,
Y te apasiona. Y me apasiona. Claro, a todo el mundo le encanta ir a Casa de Campo, a todo el mundo le encanta ir a Capcana, a todo el mundo le encanta ir a Punta Y Cana. que no se vaya la luz. Y Que no se vaya la claro, luz. Ni hay un bajo Entonces, voltaje. claro, entonces efectivamente esas empresas que suplen energía en esas zonas necesitan un nivel de inversión mínimo para mantener esa continuidad y eficiencia y seguridad de la energía. ¿Qué pasa ahora? ¿Qué va a pasar ahora? Que va a venir esta apertura de, bueno, vamos a instalar paneles solares, no hay problema, no que estamos en contra, vamos a hacerlo. Pero cuando yo voy sacando esas personas, esos clientes que me generan un ingreso, que es el ingreso que soporta mis gastos fijos, mis costos de operación, que vamos a quitar la industria energética, eso puede ser en cualquier otro tipo de empresa, no importa. Yo tengo una empresa, yo tengo una cantidad de clientes, que es lo que me permite a mí dar un excelente servicio. De repente se me van los clientes y ¿qué pasa? Mi nivel adquisitivo baja. Yo tengo que adecuar, ya sea ahora en el caso de la energía, va a haber aquí entonces un subsidio cruzado. Sí. No nos podemos dar el lujo porque aquí también hay un factor país, un factor país. Aquí hay un factor Un riesgo país. un riesgo país porque Sí, aquí también. Como las entidades los multilaterales usualmente. Sí, Exactamente lo dicen. pero Sí. ¿qué pasa? Que nosotros, por ejemplo, tuve la oportunidad de compartir con una persona que vino de España, que trabaja en el sector de energía la semana pasada. Me dice, bueno, yo estuve en Samaná, se fue la luz por 8 horas. ¿Samaná terrena o Samaná? Terrenas. Está interconectado la terrena. Entonces, ¿qué va a pasar con, ay, se me fue la luz en Casa de Campo? O sea, hay Sí. cosas también que Yo habría creo que que tú has dado considerar. tú has dicho lo último, lo más importante desde mi punto de vista. El reto para los sistemas aislados con la alta penetración de renovables, digamos, desmedida, porque son razones de mercado, Claro, ha bajado más de un 70-80% en los últimos 10 años el costo de los paneles, porque ha ganado la carrera costo eficiente eficiencia con respecto a otras fuentes de generación. El reto está en la operatividad. La alta penetración de renovables en sistemas pequeños, y yo ponía el ejemplo de un sistema de 20 megas que le entren 7, lo podemos escalar, pero pon tú 20 megas y es realidad, así incluso en menores de eso. El reto está operativo y eso obviamente tiene solución, pero tiene costos. O sea, esa penetración de repente en los sistemas aislados, y volvemos a decir aislados porque tienen redes pequeñas, controladas, que no tienen alta tensión, ninguna tiene 345 kilovoltios como tienen aquí, hay un par de redes, la mayoría llegan a 69 kilovoltios, que en el sistema interconectado ya eso ya es transmisión, pero en rigor en muchos países eso es distribución, es lo más alto casi que llegan todas. Es un reto, porque tú tienes un tema de capacidad en la red. Hoy día, como tú muy bien decías, muy atinadamente, ya no hay consumidores, sino prosumidores. O sea, gente que produce y consume. Y nunca es más real que en los sistemas aislados. Cada vez más usuarios de esos clientes, por la realidad que ya comentamos antes, tienen el poder de generar y retirar. Y qué bueno. Pero eso tiene la otra lectura de eso es las redes. Esas redes tienen que ser reforzadas. Como decía antes, esos sistemas tienen que tener redundancia. Que se le vayan 5 megas de 20, 7 megas de 20, no quiere decir que ya, ahora mi demanda es 14 megas. No, tu demanda sigue siendo 20 el día que esos 7 no estén. Y esa operatividad, y lo último, esa inestabilidad de la red que produce, el tú tener que, tienes inyectando kilos, pasa una nube, entra y sale. Eso no es nada a veces en 1 kilovatio, en 5 kilos, pero imagínate el interconectado. Hoy día de 4.000 más o menos 100 megas, que es la demanda máxima, hay 1.500 renovables instalados. Una pregunta ya en el ¿Tú querías? colofón. Ok, adelante. Para meterte un poquito para el medio, al margen de los aislados. Un sistema que pierde 43% de la energía, ¿tiene capacidad de exportar luz a Puerto Rico? Muy buena pregunta. Sí. Para otro programa. Yo diría Esto que es otro programa. claro, el sector privado tiene esa capacidad,
pero el país obviamente es otra lectura de los hechos. Hay un déficit, o sea, y a eso íbamos. Tenemos un déficit energético por siglos en la República Dominicana. Sin embargo, veo que hay oposición por parte de un sector para la instalación de paneles solares. En lo personal, y a lo mejor en mi ignorancia, entiendo que pudiera ser beneficioso la instalación de paneles solares y así ayuda al sistema energético. Sin embargo, el licenciado establece que los que pueden o tienen la capacidad de instalar paneles solares son los que realmente son los que tienen la capacidad de pago a las distribuidoras. Y ahí tenemos un poquito de confusión, por llamarlo de alguna manera. En ese Si sentido. vale muy rapidito, a nivel internacional realmente está pasando en todas partes. Hay una especie, no hay un trazo universal, pero yo voy mucho en América Latina y en todos los lados la penetración de renovables crea reto a la distribuidora y hay un debate en ese tema. Cada país tiene su libro y no son las mismas realidades, pero tú vas por toda América Latina y le han buscado soluciones inteligentes pero distintas en muchos casos, Claro. Muy bien. en todo caso. Bueno, queremos agradecer, Rafael, tu visita hoy. Muy interesante el tema, aprendimos Sumamente. mucho. Y les agradecemos a ustedes de haber sintonizado. Nos vemos el sábado que viene. Que pasen buenas noches.